Y en efecto no entramos en la crisis constitucional de la que tanto se hablaba y de la que muchos hablaban que sería terminal. Se transitó amable y rápidamente por una cuestión que no resultó como muchos predecían. No entramos en esa situación que algunos llamaban crisis, no en este programa, finalmente por un voto. Ayer 7 ministros votaron por, entiendo, es la norma, y la norma para poder echar abajo parte de la reforma exigía 8 votos, fueron 7. Pero 7 de los 11 votaron por apoyar el proyecto del ministro González Alcántara. Hoy eso ya no ocurrió, hoy ya la sesión se levantó, eso ya no importa, pero que quede para el registro por un voto, ¿eh? Un voto es suficiente. El voto del ministro Pérez Dayán. Un voto, en este caso, es suficiente. Pues como ya todos sabemos, amigos y amigas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó el proyecto de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial, ya que no se obtuvieron los 8 votos para invalidarla. Vamos a ver cómo Epigmenio defendió al ministro Pérez Dayán, quien la derecha lo ha llamado traidor, por votar en contra de este proyecto, señalando que su voto fue coherente en sus posturas previas. Además, afirmó Epigmenio que la democracia en México sigue viva, ya que el proyecto de transformación será profundo y radical. Y además nos dice que esto le va a ayudar a Claudia Sheinbaum para cuando se siente con Donald Trump a discutir. Hoy tiene una legitimidad Claudia Sheinbaum, en la cual, como ya todos sabemos, está componiendo este país, principalmente la Suprema Corte de Justicia, que se había convertido en un poder político del PRI y el PAN. Además, unos alcahuetes de los mafiosos, de los delincuentes de cuello blanco, de los narcos, de todos aquellos que tuvieran miles y miles de millones de pesos. Amigos, vamos a ir a este diálogo que se dio entre Epigmenio y Ciro Gómez Leiva. Buen día, Epigmenio. Buen día, Ciro, ¿cómo estás? ¿En qué estamos hoy? Pues estamos, creo yo, con emociones mezcladas. Por México yo contento. Se produjo ayer un triunfo importante. Al final prevaleció el mandato de la gente en las urnas y prevaleció la razón y el respeto a la Constitución. Y simple y llanamente lo que sucede es que ni en las urnas, ni en el Congreso, ni siquiera en la Corte le alcanzan a la derecha conservadora los votos. Esa es simple y llanamente la realidad. En un país con una democracia cada vez más viva, las cosas han de definirse a punta de votos. Ayer no les alcanzó para frenar la reforma, y la reforma va. Y a mí me parece muy significativo que esta victoria histórica se produzca cuando apenas Claudia Sheinbaum está cumpliendo 36 días en la presidencia de la República. Y que haya conseguido conducir el proceso con suavidad y firmeza y sin perder siquiera la sonrisa. Siempre dijo, esperemos, veamos cómo votan los ministros. Tienen 2 opciones para pasar a la historia y veremos qué escogen. Y lo que sucedió al final es que lo mismo que sucedió en el Congreso, no reunieron los votos suficientes para vencer a la reforma, por un lado. Tampoco reunieron a la gente suficiente
para interponer una suerte de poder de veto frente a la decisión del Estado. Porque ciertamente si hubieran logrado un movimiento social importante, casi de carácter, digamos, insurreccional en el sentido de la amplitud del mismo, hubieran podido poner obstáculos serios a la reforma. Lo cierto es que, aún estando en su derecho, sus expresiones, por más estridentes que fueran, no lograron conectar con las grandes masas poblacionales que exigiría, ¿cómo se llama?, un proceso social para cambiar de tono, para cambiar el rumbo del país. Me parece que esto nos habla de tres cosas fundamentales. El proceso de transformación del país se está produciendo pacíficamente, a punta de votos y en libertad. Y eso quedó demostrado. Se manifestaron cuanto quisieron, en donde quisieron, como quisieron. Se seguirán manifestando y no serán reprimidos ni perseguidos. Y la reforma seguirá avanzando, y el reto ahora es organizar las elecciones y convertir a este proceso de elección popular de jueces, magistrados y ministros en un ejemplo para el mundo. Porque es una ampliación de la democracia, porque se amplían los derechos del pueblo de México, que ahora puede designar a las personas juzgadoras siguiendo un proceso que está muy bien establecido en la ley. Y aquí el INE tiene un reto enorme, y también el Congreso y la Presidencia con los comités de evaluación, y la propia Corte, el propio Poder Judicial. Esto nos habla del fracaso de los partidos políticos de la derecha conservadora, incapaces, te digo, de conseguir los votos necesarios. Nos habla del fracaso del aparato mediático que soportó a la derecha conservadora, que le dio muchos espacios, que en algunos casos la sirve francamente, y que, pese a la enorme masividad de la difusión de los mensajes, no logró penetrar en la opinión pública. Y no logró darle la vuelta a una corriente de opinión para que la gente se volcara a las calles. Ni siquiera para que los ministros, en número suficiente, votaran a favor de la propuesta del ministro Alcántara Carranca. Entonces, por ese lado, digamos, a mí me parece que lo que se está produciendo finalmente es la agudización del proceso de agonía del viejo régimen, que ha perdido sus bastiones. Ya no es el INE el lugar, el bastión donde se resguardaban, ya no son los organismos autónomos, ya no será el Poder Judicial. Le quedan las urnas, y la derecha tendrá que modificar su estrategia y dejar de pensar en amparos u otro tipo de medidas para interponer una suerte de poder de veto a la transformación, y tendrá que afinar su estrategia para en el 27 obtener votos. Ese es el juego en la democracia. Ganas o pierdes con votos. Ante eso estamos, ante un hecho que hoy es consumado. Ya lo era. Se habían cumplido con todos los procesos para que la reforma constitucional del Poder Judicial fuera ley de la República, con todos los procesos. Se quiso discutir, interponer un recurso, esto no funcionó, hoy es inapelable. Es un triunfo, como dice la presidenta, del pueblo de México. Y es un triunfo de la razón y de la ley.
Y a mí me parece que hay que celebrarlo. Eso por un lado. Y por el otro lado, esto le da una enorme fortaleza a Claudia Sheinbaum para negociar con Donald Trump. Se encontrarán dos titanes, hablando en términos de legitimidad y de soporte de población en votos. Pero eso le da una enorme solvencia a la presidenta de México. Una cosa muy distinta es llegar con un presidente cuestionado y con poco margen, y otra con una presidenta que tiene este tipo de respaldo y que cuando apenas cumple 36 días en el poder, ya se ha notado una victoria de este tamaño. Entonces, yo creo que pese a la retórica electoral de Trump, la realidad económica, geopolítica, obligará necesariamente al gobierno norteamericano, como lo obligó en el pasado, a ser más razonable en el uso de la palabra y mucho más razonable en los acuerdos comerciales. Somos socios, somos los principales socios de los Estados Unidos. Y a ellos les va a ir bien si a nosotros nos va bien y viceversa. Habrá asuntos muy puntuales que habrá que discutir. La seguridad, la manera en que ellos conciben la guerra contra las drogas. Pero, insisto, veo una presidenta que suave y firmemente, sin perder siquiera la sonrisa, pudo conducir un proceso que todo el mundo, o mucha gente, perdón, más que todo el mundo, consideraba que sería una crisis terminal. No lo fue, no lo fue. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Son casi las 8:35. Volvemos. Nos quedamos con el comentario de Epigmenio Ibarra, como todos los miércoles. ¿Qué más sobre estos dos temas, Epigmenio? Pues mira, con lo de la reforma, quizá lo que habría que añadir es que es muy sobresaliente y pone de manifiesto, se lo decía ahora mismo a Manuel, sí, la mala lectura de mucha gente en torno a lo que en realidad es la reforma y la involucración de la presidenta en la misma. Es decir, no fue una herencia maldita, no le dejaron un fruto envenenado, no le dejó López Obrador un fruto envenenado. Ella asumió como propia la reforma. Ella podía haber retrasado los tiempos y sin embargo no lo hizo. Impulsó la votación, impulsó la aprobación, designó la comisión revisora de los cargos del Poder Judicial y muy suavemente estuvo insistiendo, pero muy firmemente, estuvo insistiendo en la necesidad de que los ministros pusieran sobre la mesa todos los elementos antes de votar. Y dijo, hay un plan C, hay un plan, por si acaso se produce una votación que no favorece a la reforma. Pero nunca hizo más que eso. Nada más dijo, hay un plan, para dar certeza y seguridad a la población y al país. Y en efecto no entramos en la crisis constitucional de la que tanto se hablaba y de la que muchos hablaban que sería terminal. Se transitó amable y rápidamente por una cuestión que no resultó como muchos predecían. No entramos en esa situación que algunos llamaban crisis, no en este programa, finalmente por un voto. Ayer 7 ministros votaron por, entiendo, es la norma, y la norma para poder echar abajo parte de la reforma exigía 8 votos, fueron 7. Pero 7 de los 11 votaron por apoyar el proyecto del ministro González Alcántara. Hoy eso ya no ocurrió. Hoy ya la sesión se levantó, eso ya no importa, pero que quede para el registro por un voto, ¿eh?
Un Por voto es suficiente. El voto del ministro Pérez Dayán. Un voto, en este caso, es suficiente. Un voto. Sin duda. Sí. Es sí. suficiente. Pero fue por un voto. Entonces, insisto, simple y llanamente, ni en las urnas hace unos meses, ¿Sí? ni en el Congreso, en todo el proceso, ni siquiera en la Corte, les alcanzan los votos. ¿Por qué? Ayer a ese grupo de ministros que ya se van, que ya renunciaron todos, les faltó un voto. Les faltó un voto, el voto decisivo, el voto decisivo para echar abajo una reforma o para intentar, para abrir un proceso que hubiera sido complicado para el país. No solamente para la reforma ni para quien la impulsa, para el país. ¿Quién sabe qué habría pasado? Pero eso ya no ocurrió. No sé, Sofía, me dicen, ¿está ahí Sofía? Sí, aquí está. Sí, aquí estoy. ¿Está ahí Sofía? Que ya habló la presidenta Sheinbaum sobre el ministro Pérez Dayán. ¿Qué dijo? Dice que yo los invito a que escuchen la intervención del ministro Pérez Dayán. Él dijo, no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad porque ya está en la Constitución. Él incluso habló de otros casos donde votó de esa manera. Hay una coherencia en la votación del ministro, podemos tener diferencias con él, pero en este caso imperó la razón, la Constitución, el Estado de Derecho y la ley. Le preguntan sobre esta versión de que fue presionado para votar de esa manera y la presidenta Sheinbaum lo agarra del otro lado. Dice, yo no dudo que haya tenido muchas presiones del otro lado para votar de otra forma, pero aún así él mantuvo su decisión individual y eso es de reconocerse. Bueno, Epigmenio. A mí la verdad una de las frases que más me llamó la atención del ministro Pérez Dayán fue cuando dijo, votar a favor sería responder con una insensatez a la insensatez que ya está en la Constitución. O sea, Sí, esa es la frase, esa es la nota. Esa es la nota. El hombre dijo, no ha lugar, digamos, constitucionalmente, jurídicamente, a esta discusión que estamos teniendo. No estoy de acuerdo con la reforma. La calificó como insensatez. Correcto. Pero el proyecto de Alcántara Carrancá es otra insensatez. Entonces no debemos responder así. Me parece que actuó en consecuencia con otras sentencias que él mismo ha tenido y que no es una traición al bloque conservador. Se mantuvo fiel a la Constitución y a lo que han sido sus fallos en el pasado. Y me parece que es muy loable. Y expresa además la realidad democrática del país. El señor dice, ahí está en la Constitución, no me gusta, pero está en la Constitución. Y nosotros no tenemos las atribuciones para echar para abajo una reforma constitucional. Hoy lo linchan. Hoy le gritan cualquier cantidad de cosas. Lo cierto es que la democracia no ha muerto en México. La democracia se ha ampliado y tocará al pueblo que elige presidentes, gobernadores, presidentes municipales, senadores y diputados, elegir a las personas juzgadoras y hacerlo de acuerdo a un proceso que está perfectamente claro en la ley. Y vamos a organizar, las y los mexicanos, un proceso electoral que va a ser ejemplo para el mundo. Esto que está sucediendo en México es una transformación profunda y radical que se consigue a punta de votos, pacíficamente. De eso hablábamos en el 18. Ese es el sueño que personas como yo, a mi edad, consideran cumplido. Ver que este país, sin recurrir a las armas, puede transformarse. Ver que afortunadamente agoniza ya un régimen que por corrupto
había infringido enormes daños a las y los mexicanos y hoy va perdiendo sus bastiones. Le quedaba el INE fue rescatado. Le quedaban los organismos autónomos, van a ser eliminados. Le quedaba el tribunal, la Suprema Corte de Justicia. Y lo ha perdido. Esas son buenas noticias, porque no lo ha perdido a manos de cualquiera. Es el pueblo el que recupera instituciones que han de servirle. Y eso es una gran noticia. Le da una enorme fortaleza a nuestra presidenta en estos momentos en que enfrenta a un hombre en los Estados Unidos, en la Casa Blanca, que va a tener también, como ella, una enorme validación popular y un enorme poder parlamentario. Entonces veremos, como vimos con López Obrador, cómo la fuerza de los votos, en este caso a los dos, a Trump y a Claudia Sheinbaum, los pone en la mesa en una condición, si no de iguales por la asimetría entre dos economías, una la más grande del mundo y la nuestra, asociada y fundamental para esa economía, pero al fin y al cabo menor, y dos vecinos que tienen que resolver sus problemas por otra vía, por la negociación. Y en la negociación, en la mesa, la fuerza política cuenta. Y Claudia la tiene. Y la tiene más por la aprobación de esta reforma. Veremos a partir de ya. Ayer coincidieron estos dos hechos, coincidieron en una misma fecha y se acabó toda la discusión sobre la reforma al Poder Judicial. Ya se acabó. Imaginemos a Claudia Sheinbaum. Y ganó Trump. Pero imaginemos a Claudia. Hoy todavía es celebración, pero creo que a partir de mañana mismo, porque Trump no pierde tiempo, mañana comienza otra nueva etapa en la relación. Imaginemos a quién. Imaginemos por un segundo cuál sería el escenario de una victoria tan arrasadora de Trump con una Claudia Sheinbaum inmersa en una crisis por la constitucionalidad de una reforma. Habríamos visto los grandes estadistas se forjan en esas crisis y en esas situaciones. Y algunos se forjan en las elecciones y demás, en diferentes circunstancias. Pero eso ya no ocurrió. Pero imaginemos por un segundo, para hablar con propiedad de la importancia de esta victoria en este momento singular. Coinciden dos hechos sustantivos que se potencian. Si hubieran sido... La asimetría entre los dos gobernantes se hubiera pronunciado de perder la votación en la Corte. Valieron los votos. No le alcanzó a la derecha. Insisto, ni en las urnas. Le faltó ni a en eso el que llamas Congreso. la derecha, que nosotros llamamos 7 ministros de la Corte, les faltó un voto. A esos 7, con ese voto basta. Llamar ministro de la derecha Margarita Ríos Farjat, al ministro Lainez, pero en fin, a esos ministros que apoyaron un proyecto, les faltó un voto. Los llamo porque... Y con eso perdieron, y no se discute, y con eso perdieron. Y los llamo de la derecha porque cenaron, la ministra Norma Piña cenó con Alito Moreno en pleno proceso electoral. Y porque hubo una línea sistemática de ataque al gobierno en la Cuarta Transformación y a sus iniciativas, una de ellas muy importante. Ellos dicen que eran resoluciones a las cuales la Corte tenía derecho y que, supongo, razonaron con el cuidado con el que razonaron ayer sus votos. Y siempre las decisiones la tomaron ganando
con votos. No En fue, fin. no fue demasiado pulcro porque a media, ya al final, todavía Norma Piña saca de la chistera aquello de que con 6 votos bastaba. No, y no pasó nada. Pero No, ni esa no ganaron pasó, tampoco. ni esa ganaron. Ni esa ganaron. A eso me refiero, es que no es un solo voto, es que es la fuerza de la razón. Un solo voto. El Jurídicamente, resultado fue 7-4, de haber sido 8-3, estaríamos hablando de otras cosas. Ya ocurrió, ya pasó, ganaron. pero por ya un pasó, voto. pero no Pues, es así, ya pasó, ya ganaron, ya estuvo. Viene otro No, momento, es una la transformación historia profunda sigue. conseguida de manera pacífica a punta de votos, de un voto. Un voto basta. Un voto. En Un esa voto fue corte, suficiente. un Gracias. voto basta. Sí. Gracias, Pigmenio. Nosotros De nada, sí. hacemos una